Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Continuando con las clases de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y en la semana número 10 vamos a empezar con el tema importante con respecto a lo que hemos venido ya trabajando con el tema de la migración. Pero esta vez vamos a tomar el tema de la migración como un asunto público. Para ello tenemos que saber que es un asunto público. Pero primero vamos a partir de la motivación, que es la observación de estas imágenes que ustedes van a tener que darse unos minutos para poder observar. Aquí vemos, por ejemplo, a una familia que está trasladándose de un lugar a otro por el tema del COVID, ¿no? Ya no tiene cómo subsistir aquí en Lima, la capital, entonces está realizando o regresando a su lugar de procedencia, que puede ser una parte de la sierra, etc. Muy bien, aquí también tenemos a muchas personas más que se han aglomerado y también están en esa situación de irse del lugar porque ya no es sostenible la situación que estamos viviendo acá en el Perú, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a conocer qué es un asunto privado y qué es un asunto público. El asunto privado está relacionado con uno mismo, con nosotros, con nuestros propios intereses, ¿no? Lo que implica cómo, por ejemplo, nos organizamos nosotros como familia, personalmente, etcétera. Y el asunto público ya es todo un problema hecho o acción que influye o afecta a nuestra convivencia democrática, el bienestar colectivo y los derechos de las personas. Esto quiere decir que ya no es solamente mi interés mío, sino que también me interesa y repercute, la acción que yo tome repercute en otras personas. Es como, por ejemplo, esta situación de las personas que se han ido, han migrado, ha repercutido que el Estado intervenga. ¿De qué manera? ¿No? Tomándole las pruebas gratuitas, haciendo una gran inversión en el Estado. ¿Para qué? Para que ellos puedan trasladarse. Ahora, hay un problema de que no hay salida, no hay movimiento de carros interprovinciales. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Han hecho tránsitos comunitarios, ¿no? Han convocado de región a región para poder hacer ese intercambio. También están viendo por la alimentación de aquellos que están realizando la cuarentena, porque no es que viajan, llegan a su lugar y van a su casa, no, todavía pasan por 15 días de aislamiento para poder ver si hay un proceso de infección o no. Muy bien, entonces para ello nos invitan a conocer y a leer que la migración tiene dos aspectos según la Organización Mundial de las Migraciones, como es la migración interna y la migración internacional. En la interna son los movimientos de personas dentro de un país que conlleva al establecimiento de una nueva residencia, ya sea temporal o sea permanente. Y la migración internacional es un movimiento de personas que se realiza a través de la frontera internacional, quiere decir que pasan más allá de nuestra frontera. ¿No? Y dentro de nuestro país hemos visto y hemos conocido en la clase anterior que las migraciones se dan por muchas situaciones, por mejorías económicas, por mejorías profesionales, por de repente temas sanitarios, temas climatológicos, etcétera, ¿no? Entonces las personas ven su bienestar y transitan de un lugar a otro. Muy bien. Ahora nos implica también conocer qué significa ser un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano significa ser responsable y realizar los procesos de crítica, reflexión frente a las situaciones que vivimos en el Perú, porque tenemos un rol importante. También involucrarse como ciudadano y ver qué acciones tomar frente a esta situación que estamos viviendo. Por lo tanto, nosotros nos corresponde como ciudadanos estar comprometidos con el respeto a los derechos de las demás personas, ¿no? Tratar de apoyar, ayudar y respetar. Por ejemplo, uno de los respetos que podemos hacer en este momento es no frecuentar pues los mercados que se aglomeran tanta gente y evita, por ejemplo, realizar nuestro plan estratégico de salubridad. Por ejemplo, uno va al mercado y hay personas a todos tus lados, ¿no? Delante, detrás, a los costados, y tú puedes hacer tus metros de distancia, pero ellos no, entonces se rompe. Entonces el derecho de uno, el ser un buen ciudadano, es respetar a la otra persona también que está a tu lado. Entonces tenemos que tener en cuenta, sí, ese es un ejemplo por muy mínimo, pero hay muchas situaciones donde tenemos que mostrar como buen ciudadano nuestro respeto. Por ejemplo, si yo veo a alguien que está a una niña, a una señorita, la están de repente acosando, intimidando, yo tengo que hacer frente, intervenir, ¿no? Si no veo ninguna autoridad y decirle, si lo veo en esa situación, señor, ¿qué pasa? Llamar la atención porque veo que está indefensa la persona. Eso pasa, por ejemplo, en los carros, en los micros, que a veces vemos personas que de repente subieron después de la otra señorita y ya están que se le acerca, se le pega, entonces uno tiene que hacer un alto, porque uno tiene que intervenir también. O sea, tiene que también, y saber pedir ayuda. Es importante que el ser humano también cumple una función de pedir ayuda, porque al pedir ayuda no solamente estoy ayudándome a mí, sino a otras personas que también estén en este tema, con este problema. Muy bien, entonces aquí nos hace una pregunta importante que dice, ¿qué acciones propondrías a las autoridades para que sigan atendiendo este asunto público, considerando los derechos de las personas y el bien común? ¿No? Por ejemplo, allá donde están aislados,
¿Qué es lo que tenemos que nosotros pedir a las autoridades? Uno, que se le dé la alimentación, que se le dé el trato igualitario. No se le puede discriminar a las personas pensando que tienen COVID. Y así tuvieran el COVID, entonces no se le puede decir esta persona vale menos porque está infectada. No, necesita mucho más el apoyo y hay que ser nosotros empáticos con la persona. Nadie quiere tener esta enfermedad, pero si llegara a tenerlo, nosotros tenemos que enfrentar y ser buenos ciudadanos y apoyar y colaborar. Así como lo he venido observando en ciertos grupos ya que hemos desarrollado en las clases. Muy bien, para ello se te entrega una noticia desarrollada el 6 de mayo de este 2020 que dice, en el Perú, esto sale en el diario peruano, en el Perú la emergencia sanitaria y la paralización de actividades originaron que miles de compatriotas afrontaran serios problemas para mantener sus puestos laborales. Esto resultó especialmente apremiante para quienes provienen del interior del país y que residen y trabajan en la capital, pues la mayoría de ellos depende de ingresos generados en el día a día. Es así que al no poder obtener recursos económicos para solventar sus gastos, como el de alimentación y alquiler de una vivienda, muchos decidieron retornar a sus localidades de origen, donde cuentan con mejores oportunidades para afrontar la pandemia. Sin embargo, ello traía consigo el riesgo de estos compatriotas se podrían contagiar, convirtiéndose involuntariamente en vectores de contagio del nuevo coronavirus al llegar a sus respectivas zonas de procedencia. Además, implicaba un problema logístico. Debido a la emergencia nacional, el transporte interprovincial de pasajeros está suspendido, por lo cual no hay forma segura de que los pobladores puedan trasladarse al interior del país. Frente a ello, muchos resolvieron iniciar el retorno a pie, hecho inviable y no desprovisto de peligros por la inseguridad que implica recorrer largas distancias por las carreteras y caminos del país. Por lo tanto, era necesario que el Estado interviniera para garantizar la seguridad de este sector de nuestra población y además prevenir más contagios con la letal cepa vírica que tanto dolor viene causando. Así, el Ejecutivo coordinó con los gobiernos regionales para organizar traslados humanitarios hasta el 2 de mayo, pasado el estado propicio del retorno de 14.267 personas, ya sea por vía terrestre o aéreas, en condiciones apropiadas de seguridad. El gobierno también ha transferido recursos a las regiones para que solventen los traslados, así como los gastos de estadía en aquellos casos en los que sea necesario confinar a los ciudadanos en establecimientos apropiados para guardar cuarentena y evitar contagios. Teniendo en cuenta que es previsible que más peruanos expresen su voluntad de emprender el retorno a sus localidades, las coordinaciones entre nuestras autoridades deben continuar para garantizar la atención a la población más vulnerable afectada por la emergencia sanitaria. Mira, esta información es verídica, la podemos observar, la vemos cada día y totalmente es ponernos a pensar, es muy necesario ponernos a pensar. Muy bien, ahora después de haberte leído, darte la información adecuada con respecto a que las migraciones son un asunto público, entonces ya sabemos por qué es un asunto público, por qué interviene el Estado, porque es necesario que intervenga el Estado para poder apoyar a los ciudadanos, a los compatriotas. Ahora te toca a ti resolver estas preguntas. Dice, ¿cuáles son las razones por las que nuestros compatriotas migraron? ¿Qué saben de la migración de nuestros compatriotas hacia sus ciudades de origen? Quizás tu familia fue una de las muchas que migraron. ¿Qué afrontaron esta situación? En este problema que ustedes y otras personas dentro de su localidad consideran importante, ¿este problema lo consideran importante? ¿Por qué? Establece su respuesta. ¿Cómo está impactando a la población o a tu comunidad esta situación? ¿Qué derechos de los pobladores están comprometidos con el problema de la migración en el contexto del COVID-19? ¿Por qué el gobierno ha tenido que intervenir? ¿La migración en el contexto del COVID-19 es un asunto público o privado? Muy bien, tienes la respuesta para que puedas colocarlo. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó el gobierno local o nacional para atender las necesidades de las personas que retornaron a sus regiones? Y por último, vas a completar este cuadro con las respuestas a las acciones y preguntas que señalan. Puedes pedir ayuda a tus padres o a alguien que esté ahí, un adulto, para que te pueda ayudar. Dice, acciones del gobierno para atender a las personas que emigraron en tiempos de pandemia. Puedes colocar 3 acciones. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? Tú vas a colocar a cada acción tu desacuerdo o acuerdo. Siguiente pregunta, ¿qué otras acciones proponemos para respetar los derechos de los migrantes y atender el bien común? Muy bien, eso ha sido todo por hoy en la clase en el cual estamos trabajando la migración como un asunto público. Muy bien.
Por lo tanto, ustedes ya tienen el tema del día de hoy, ustedes tienen, por ejemplo, la clase, tienen todo el tema para que ustedes puedan desarrollarlo con bastante facilidad. Muy bien, espero que sus entregas de trabajo sean bastante pronto y que lo realicen. Muchas gracias y buen día para todos ustedes. Pueden continuar con sus tareas.